De lo que quería hablar es del canibalismo y de nacionalismo. Pasó lo siguiente y me lo hicieron saber hace unos días. La revista Arqueología Mexicana hizo un número sobre depredación y canibalismo en Mesoamérica, donde tiene artículos sobre las evidencias arqueológicas que tenemos del canibalismo en Mesoamérica, la decapitación cósmica en Teotihuacán, la gente que comía gente en los mitos mayas, los cerros que devoran gente entre los otomíes y el consumo de prisioneros de guerra entre los nahuas. Esto es parte de la historia y es parte de la realidad que vivieron una serie de culturas que así eran. Todas las culturas, todas las sociedades pasaron por los sacrificios humanos y también en épocas de escasez de proteínas o por motivos rituales se ha dado el consumo de otros seres humanos. No parece haber duda arqueológica cuando tú tienes los huesos marcados con cómo se abrieron para sacar el tuétano, etc. No parece haber duda desde el punto de vista científico de que esta fue una práctica no cotidiana, no consuetudinaria, pero sí una práctica normal, sobre todo en el consumo de ciertos sacrificados, de prisioneros de guerra y de personas que tenían una cierta ascendencia al momento de ser sacrificados. Pero hay, amigos, lo que ha pasado con esto es que el sector nacionalista de a mí no me gusta la realidad como es, sino como me la quiero que me la pongan, se ha puesto en pie de guerra, según me cuentan y según he visto en algunas de las publicaciones que se hicieron de la revista en Facebook, sobre todo, que esto no es cierto, que es un invento. Esta es la leyenda negra así como alguien cree que existe la leyenda negra española, pues existe la leyenda negra mexicana, ¿no? Ahora, la leyenda negra náhuatl, o azteca o mexica, o mesoamericana. Es que para que quedaran mal los indígenas, los españoles les inventaron que se comían gente. ¿Qué concepto crees que tenían los conquistadores españoles de lo que eran las relaciones públicas a nivel del marketing hacia el futuro, hacia un futuro dentro de 100 años van a hablar muy mal de los indígenas? Les importaba un rábano. Así como ellos no se horrorizaban de las prácticas que tenían con los indígenas, de la tortura, de las marcas a fuego, de cortar narices, de cortar orejas y de matarlos en grandes cantidades, se horrorizaban de cuestiones que les presentaban como religión, que iban en contra de su religión, entre ellas los sacrificios humanos y el consumo de partes de los sacrificados, fuera ritual o fuera por falta de proteína. Yo siento que es más ritual, sobre todo en una sociedad como la mexica, pero en otras sociedades puede haber sido por falta de proteína. No lo sabemos, pues sabemos que se dio. Pero la gente que dice esto no puede ser cierto porque los indígenas tenían que haber sido buenos, nobles, lindos y sensacionales, maravillosos y pacíficos, pues no hacen más que rechazar los hechos y la realidad de una manera muy preocupante. Y de una manera muy preocupante porque sabemos que los mexicas y la triple alianza, cuando en su momento de máximo esplendor, es decir, las tres ciudades-estado que conforman la triple alianza del lago de Texcoco, Azcapotzalco, Tenochtitlán y ¿cuál era el otro? Madre, Tlatelolco, claro, creo, no me acuerdo, no me riñan, que la triple alianza vivía de la guerra, es decir, que los víctimas para los sacrificios humanos venían de la Guerra Florida. De la Guerra Florida tenemos suficientes testimonios. La Guerra Florida era para capturar personas, para poderlas sacrificar, para que el mundo siguiera girando y el sol volviera a salir. La creencia mexica era muy potente. No era de los mato porque, así el Dios va a estar contento. No. Era responsabilidad del pueblo mexica que el sol siguiera saliendo, alimentando a Huitzilopochtli con sangre. Si no lo alimentabas, iba a dejar de salir el sol.
Y esto era una responsabilidad enorme que asumían sacrificando a sus conciudadanos, pero sobre todo a través de la Guerra Florida, sacrificando a los pueblos de los alrededores, a los que además podían obligar a pagar tributo. Porque esa era el centro, el eje de la economía de la Triple Alianza. El tributo, la exacción, el sacarle sus bienes a los vecinos, manteniéndolos sometidos, humillados, conquistados. Por eso, cuando llegan los españoles y dicen vamos a liberarlos de los aztecas, los mexicas, los nahuas, la Triple Alianza, los tlaxcaltecas dicen ¿dónde firmo? Si estos tíos llevan décadas poniéndonos verdes a mí y a mi familia, nos han hecho la vida imposible durante generaciones, te ayudo a darles en la cabeza, vamos a matarlos. Eso no es una leyenda negra. Y el canibalismo no es una leyenda negra, pero la gente que quiere plantearse una realidad como le gusta, como se la imagina, una especie de Hollywood indigenista pobre, es muy preocupante porque está otra vez, como las otras culturas de las que hemos hablado el día de hoy, está en una guerra grave con la realidad, está enfrentado a los hechos y ha decidido que los hechos no le importan, le importa la narrativa. Como a los seguidores de Fox News, no les importa que Fox News mienta si les miente como ellos quieren. Miénteme más que me hace tu maldad feliz, decía el viejo bolero. Miénteme. Y mentirse sobre la historia de México, sobre todo identificándose con los indígenas de ayer, mientras tienes perjudicados, humillados, sin escuela, sin salud, sin vivienda, sin oportunidades a los indígenas de hoy, me parece una desvergüenza absolutamente feroz, porque todos seguro, casi me juego el cuello, pero vamos, digamos que ahí habrá alguna excepción, pero prácticamente todos esos indigenistas de café con leche no son indígenas, no viven en comunidades indígenas, no son hablantes de lenguas indígenas, no viven en las condiciones sociales y económicas en las que México tiene sometidos a los indígenas, sino que son posers de ciudad, clase medierita y de café en Coyoacán. Y eso sí que es alarmante, porque cuando tienes posibilidades económicas, tienes educación y has decidido pelearte con la realidad, puedes llegar a lugares muy extraños. En Perú, los incas quieren negar que eran tiranos y que hacían sacrificios humanos. Sí, pero ¿qué ganas tú qué gana esta gente peleando las peleas del pasado, las batallas del pasado? Y tratando de fingir un pasado perfecto cuando precisamente, y lo diré muchas veces aquí, una de las mejores cosas que podemos hacer para valorar el presente es echar la vista atrás, echar la vista por el retrovisor y ver que hemos mejorado, que hemos avanzado, que hay mucho por hacer, pero que estamos mejor. Eso yo creo que es muy importante.